Muy buenos días y bienvenidos una vez más a este tiempo devocional, este espacio que apartamos cada día y cada mañana para meditar en la palabra de Dios y para recibir de parte de nuestro Padre Eterno esas palabras que nos levantan, que nos fortalecen y que nos llenan de sabiduría y de fuerza para afrontar nuestros días y para afrontar las diferentes situaciones por las que atravesamos a cada momento. Mi nombre es Carlos Muñoz y le damos la bienvenida a este canal de la Iglesia IRE, este espacio que hemos abierto para enseñar la palabra de Dios y para cumplir con el mandato, con el mandamiento que el Señor nos ha dado a través de su palabra, de esparcir y de contarle al mundo las buenas nuevas de salvación que vienen a través de estas sencillas enseñanzas. Antes de la meditación del día de hoy, quiero invitarle a que le dé me gusta a este contenido, que se suscriba a nuestro canal, también que lo comparta con otras personas. Es muy importante compartir y no quedarnos callados, no guardarnos este conocimiento, sino que también permitir que otra persona conozca esta información tan valiosa. Y, y bueno, si quiere, déjenos sus comentarios, déjenos sus opiniones, puede dejarnos sus preguntas en la cajita de comentarios. También quiero invitarles muy especialmente para el club de lectura que tenemos. Tenemos pues un club abierto a través del WhatsApp donde pues, usted puede hacer parte de todas las informaciones que tenemos de nuestro canal. Nos reunimos en directo también todos los sábados a las 6:30 de la mañana y los miércoles a las 9:30 de la noche, horas de España. Así que yo le invito a que haga parte del club de lectura y leamos juntos la palabra del Señor. Vamos a continuar entonces en nuestro estudio del Evangelio de Mateo y yo le invito a que por favor vamos al versículo 31. En este capítulo 13 de Mateo, está el Señor enseñando acerca de lo que significa el reino de Dios. Un misterio, ¿verdad? Es un misterio bastante grande, un concepto que ha causado mucha polémica dentro de la teología. Muchos han interpretado pues de muchas maneras este concepto. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero vamos a ir directamente a lo que el Señor enseñó. Y el Señor utiliza la figura de las parábolas para enseñar, es decir, una historia para contar de manera sencilla o para enseñar de manera sencilla a través de esa imagen lo que, lo que significa un concepto que él quiere enseñar. Y el Señor pues utiliza 7 parábolas, 7 historias para enseñarnos diferentes aspectos acerca de lo que significa el reino de Dios. Entonces pues ya vimos la primera parábola, que era la parábola del sembrador, donde pues el Señor nos mostraba que se siembra la semilla, que se siembra la parábola en los corazones y esa semilla da fruto y da fruto abundante, da fruto, y produce un efecto en el mundo. Luego nos habla de la parábola del trigo y la cizaña, de cómo la semilla que se siembra y el efecto que produce en la vida de la persona, pues tiene un enemigo. La palabra tiene su enemigo y de eso va la parábola del trigo y la cizaña, cómo un enemigo viene a querer dañar ese fruto y, y el mismo Señor luego nos explica y nos dice que pues que ese fruto hay que dejarlo crecer, que crezcan juntos el trigo y la cizaña y luego más adelante cuando sea la cosecha, pues ahí ya se separa el trigo de la cizaña.
Y el día de hoy, vamos al versículo 31, el Señor nos da una nueva parábola, que es la parábola de la semilla de mostaza. Vamos a leer. Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bueno, el Señor nos muestra aquí otra imagen, la imagen de, de un grano de mostaza. Hay algo bien particular y común en todas las parábolas que hemos venido estudiando hasta el día de hoy. Esta es la tercera. Y es que el Señor siempre se está refiriendo a una semilla que se siembra. En las tres parábolas pues tiene algo común, esa es la parte común. Y aquí pues no es la excepción y dice que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Primero utiliza el término reino de los cielos. Si miramos bien en los evangelios, hay algunos evangelistas, hay unas veces que se utiliza el término reino de los cielos y otras veces que se utiliza el término reino de Dios. Mateo utiliza la palabra reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el objetivo de Mateo era llegar al pueblo judío. Y los judíos pues tienen un celo bastante fuerte con respecto al nombre de Dios. Entonces pues por ese respeto hacia el nombre de Dios pues Mateo habla del reino de los cielos. Pero realmente el reino de los cielos y el reino de Dios son lo mismo. Es el mismo concepto y tiene el mismo fondo. Entonces la pregunta es, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Y qué es el reino de Dios? Bueno, primero hay que decir qué no es. Mire, el reino de los cielos o el reino de Dios no es un territorio geográfico que usted pueda encontrar en un mapa o que se pueda delimitar con unas fronteras determinadas, que usted lo pueda encontrar en un atlas o en una enciclopedia. No tiene que ver con un territorio físico. Es más bien un territorio o es un estado espiritual. Es un estado espiritual. Para ser un reino, pues el reino tiene que tener un gobernante. Un gobernante y tiene que gobernar sobre un territorio. Y ese reino también tiene unas personas sobre las cuales ese rey o ese gobernante gobierna y, y rige sus órdenes. Entonces, miremos lo que compone un reino. Un gobernante, un territorio dentro del cual esa persona gobierna y las personas que hacen parte de ese territorio pues son los ciudadanos que son gobernados por ese gobernante. También las personas que están dentro de ese territorio, dentro de ese reino, pues tienen unos derechos, pero también tienen unos deberes. También tienen unos beneficios, pero también como ciudadanos o como pertenecientes a ese reino, pues tienen que cumplir con unas obligaciones para que ese reino se mantenga y para que ese reino crezca y se fortalezca. Ahora, dentro de la parte espiritual, pues también el Señor nos está comunicando que que hay un reino donde Él es el rey, donde el Señor mismo es el gobernante y, y hay personas que se involucran dentro de ese reino. Ahora, para ser parte de ese reino, pues hay que dar el paso de entregar la vida a Cristo, de consagrar nuestras vidas a Él o de que la persona consagre su vida a Cristo y se arrepienta de sus pecados y nombre a Cristo como su Señor y como su Rey. Entonces, en el momento en que esto sucede, pues la persona se dice que hace parte del reino de Dios. Y ese reino,
pues va creciendo y se va fortaleciendo. Entonces, ahora, ¿cómo se llega a ser parte del reino de Dios? Eso es una buena pregunta. Bueno, lo primero, ya se los dije hace un momentico, aceptando a Cristo como Rey, como Señor, como Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados y permitiendo que sea el Señor el que ejerza su señorío sobre todos los asuntos de nuestra vida. O sea, es una cosa espiritual. Entonces, en la medida que nosotros o que la persona se arrepiente y acepta a Cristo, pues ya hace parte de ese reino de Dios. Ahora, en ese reino de Dios hay un estado espiritual de descanso, de gozo, de paz, de sanidad, de libertad, de liberación. O sea, ya cuando hacemos parte del reino de Dios, tenemos todos esos beneficios. Pero aquí el Señor nos dice en el versículo 31 que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y luego nos explica que es la más pequeña de todas las semillas. Ahora, una cosa que debemos leer entre líneas con respecto al grano de mostaza es que la semilla de mostaza es una de las semillas más duras que hay. Es una semilla muy, con una dureza bastante alta. Entonces, para que esa semilla rompa, se necesita un estado se necesita recibir mucha agua y se necesita pues un tratamiento bastante fuerte. O sea que puede que a lo mejor una semilla de mostaza se tarde en germinar mientras se tarda en romper. Y así pasa con nuestros corazones, con el corazón de muchas personas que tienen una dureza tremenda en su vida. Todos nosotros hemos sido muy duros para recibir de parte de Dios lo que Él quiere darnos. Pero una vez que esa dureza se rompe y empieza a germinar, dice que empieza a crecer y se hace árbol. O sea que aquí nos está hablando de algo que crece, de algo que nace muy pequeñito y va creciendo, va creciendo, va creciendo y se va fortaleciendo hasta convertirse en un árbol muy grande, primero en una hortaliza y luego en un árbol muy grande. Y dice que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. O sea que le da cobijo y alberga a otras personas, alberga a otras vidas, da beneficio a otros. Entonces, miremos lo que el Señor aquí nos está diciendo, nos está comunicando también con la idea de algo que crece que va en un proceso. Y vamos a mirarlo así. Cuando una persona inicia con el Señor, toma la decisión de aceptar a Cristo como su Señor, como su Salvador, pues va creciendo en la fe. De hecho, más adelante, en otro de los evangelios, el Señor compara la fe como un grano de mostaza. O sea que esto tiene relación. El Señor compara la fe como un grano de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías al monte, muévete de aquí para allá y el monte se movería. Entonces el Señor nos compara así y nos dice que el reino de Dios empieza como algo pequeño en nuestra vida, pero se va expandiendo, va creciendo, se va fortaleciendo hasta llegar a niveles pero muy grandes. Mire, para entender el reino de Dios, podríamos utilizar una imagen, pues que yo creo que la mayoría de aquí, pues lo vivimos, y es la imagen de los procesos migratorios. Vamos a mirar un poquito cómo es un proceso migratorio. Mire, nos trasladamos. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que en los países hay tres tipos de personas extranjeras. Hay unas personas que vienen a un país pues para hacer turismo. Están
unos días, un fin de semana, una semana, así, pero pues simplemente vienen, dan un paseo, conocen algo, se alojan en un hotel, no tienen una casa, se alojan normalmente en un hotel y vuelven y se van y regresan a sus quehaceres diarios y a sus ciudades. Esos son los turistas, los que están de paso, los que no se quedan, los que no pertenecen a a la tierra. Pero luego hay otro tipo de personas pues que vienen por motivos de trabajo, por motivos de estudio, tienen una estancia media, pero su objetivo no es quedarse en la tierra. Como les digo, vienen por una labor, vienen a estudiar, vienen a desarrollar un trabajo, es algo temporal. Muchos se quedan unos 6 meses, un año, algo así, pero su objetivo no es quedarse. Su objetivo es volver, regresar y seguir con su vida, con su vida normal. Pero hay un tercer tipo de personas que venimos o que hemos venido a estos países en un proceso migratorio para quedarnos, para hacer nuestra vida en estos países. Ahora, hay personas que vienen sin papeles, que entran como ilegales y, y pues nunca pueden tener esa documentación legal. Están en el país, sí, pero están ilegales. Hay otros que hemos desarrollado el proceso, que hemos tenido el proceso de legalización y tenemos una documentación legal. Muchos pues hemos pasado de ser residentes a ser ciudadanos. Bueno, eso sucede. Pero mire, vamos a hablar de este último tipo de personas. Hay personas que están en el país, pero no tienen documentación, no tienen permiso de residencia, no tienen un visado, no tienen nada, no tienen la documentación legal. O sea que no están legales. Pero hay otros que sí, y tienen permisos. Y hay otros que sí tenemos el permiso legal, tenemos un DNI o un NIE, aportamos a la seguridad social, nos dan de alta en los empleos, aportamos a una seguridad social, pagamos nuestros impuestos y le respondemos al Estado. Entonces miremos cuál es la diferencia. Unos tienen documentación y otros no. Es decir, están ahí, tanto los unos como los otros, pero la diferencia es que hay unos que que tenemos documentación. Ahora, viéndolo desde el punto de vista espiritual, hay muchas personas que vienen a las iglesias, algunos están de paso, vienen de paso, llegan un día a ver, a escuchar, pero no vuelven. Hay otros que vienen, pero no les interesa quedarse ahí, simplemente vienen a escuchar porque les gustó la iglesia, porque les gustó la forma de predicar, pero no se involucran. Pero también hay otros, y hablándolo dentro de este ámbito, que llegan, pero no han tenido su proceso de conversión al Señor. No se han convertido, hacen parte de la iglesia, están ahí, vienen al culto, vienen a la reunión, pero no tienen su documentación a nivel espiritual. Y estamos hablando que la documentación para entrar, para ser ciudadano del reino de los cielos, tiene que ver con tener una verdadera conversión, entregar su vida a Cristo. Esa es la documentación. Así nos hacemos ciudadanos del cielo. Así hacemos parte del reino de Dios. Y empieza por algo pequeño, por ese primer paso de humildad, de reconocer que somos pecadores, que necesitamos del Señor y que necesitamos que el Señor nos ayude y nos levante. Mire, es un paso pequeño, por eso el Señor dice que el reino de los cielos es semejante a una pequeña semilla de mostaza, que luego va creciendo y va creciendo y luego le da cobijo a otros seres vivos. Luego da sombra, luego da un beneficio,
aporta un beneficio para otras personas que están en necesidad. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. En eso consiste el reino de los cielos. Pero también el Señor nos aporta, nos muestra una cuarta parábola que está en el versículo 33. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Vamos a mirar que aquí hay una parábola un poquito extraña y pues como les digo, muchos interpretan estas parábolas de formas diferentes. Pero vamos a mirar cómo debe ser la interpretación correcta. Mire, quiero aquí hacer una aclaración en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Cuando estamos estudiando, tenemos que mirar para poder entender y para poder tener una comprensión correcta de lo que significa cada palabra, cada historia, cada enseñanza. ¿Dónde fue la primera vez o cómo fue la primera vez o el contexto, el primer contexto en que se mencionó una palabra? Entonces aquí se nos está hablando de que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Mire que aquí está hablando de varias cosas. La levadura, la mujer, la harina. Vamos a mirar tres puntos que son claves y que son esenciales. Primero, ¿en qué contexto se menciona por primera vez la levadura? La levadura se menciona en la Biblia por primera vez en Egipto cuando el pueblo sale de esa esclavitud en Egipto y que Dios les dice, cuando salgan de Egipto, saquen toda la levadura y tienen que comer pan sin levadura. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué quiso decir el Señor? Que la levadura es algo que contamina. Es un agente que contamina la masa. Entonces el Señor les dice, les da a entender con ese acto que deben descontaminarse de las costumbres de Egipto, de las costumbres del pasado e iniciar una nueva vida, una caminata nueva con el Señor. Eso representa la Pascua. Yo les invito a que escuchen los audios que tenemos sobre fiestas solemnes en nuestro canal. Les invito a que lo escuchen. Ahí hemos ampliado, hemos tocado este tema ya durante varios años consecutivos y usted ahí se podrá ilustrar de lo que significa. Busque ahí en los contenidos. Le invito a que busquen los contenidos la fiesta de la Pascua. Y ahí explicamos todo. Entonces ahí nos dice en ese contexto que la levadura representa contaminación, la contaminación del pecado. Luego nos habla de la mujer. ¿En qué contexto se menciona la mujer por primera vez en la Biblia? Bueno, la mujer se dejó tentar por Adán, por Satanás, perdón por la palabra. La mujer se dejó tentar por Satanás y luego ejerció una influencia mala sobre el marido. Una vez tentada, una vez que tomó el fruto, que se lo comió, que lo probó, ejerció una influencia sobre el marido, sobre Adán, y ahí empezó la caída del hombre. En muchas ocasiones, no quiere decir esto entonces que las mujeres sean malas, no, sino que la mujer ejerce una influencia. Más adelante se presenta la figura de Jezabel como mujer dominante, ejerciendo un matriarcado, ejerciendo poder, ejerciendo poder sobre los hombres. Más adelante en el Apocalipsis nos habla también de tolerar a la mujer Jezabel que manda, que gobierna sobre la iglesia. Bueno, mire, estamos hablando de que la mujer es símbolo ahí de esa influencia que no debería ser así. Es el hombre, y no es que Dios sea un Dios machista, no estamos hablando de machismo. Dios puso unos parámetros en la palabra de Dios.
en su palabra, Dios nos permite entender de que el hombre debe ser cabeza, de que el hombre debe ser el que tenga la autoridad y el que gobierne. Ahora, no quiere decir que la mujer va a ser esclava, va a ser sumisa, va a ser un cero a la izquierda. No, a la mujer Dios le ha destinado la labor de ser ayuda idónea. Dios le destinó a la mujer esa labor y ese papel de ser ayuda idónea, de ayudarle al varón. La mujer tiene unos roles en la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que nos dice? Eh, que la mujer toma levadura y dice, y que la esconde en 3 medidas de harina. Mire, la levadura entonces representa contaminación. La harina, ¿de dónde viene la harina? La harina viene del trigo. Ya sabemos por la parábola del trigo y la cizaña de que el trigo representan los justos. El trigo es una imagen de los justos, de los hijos de Dios, de aquellos que hemos recibido la palabra de Dios y que hemos sido restaurados. Entonces el trigo representa a los justos, a los hijos de Dios. Ahora, para que la harina sea harina, ¿qué tiene que pasar? Tiene que atravesar por un proceso de secado, por un proceso de cribado, por un proceso de secado, por un proceso de, de molienda, hasta que se convierte en harina de trigo, y se vuelve apta pues para la repostería o para hacer pan, para hacer este tipo de cosas. Mire el proceso. O sea, los hijos de Dios tenemos que atravesar un proceso para llegar a ser esa harina. Ahora, ¿en qué contexto se utiliza la harina o aparece por primera vez la harina en la palabra de Dios? Recordemos en el libro de Levítico cómo Dios le comisiona o le manda a Moisés y a los sacerdotes a hacer ofrendas con, con flor de harina, es decir, una harina seleccionada. Eso es como lo que conocemos en eh, en la repostería o en la cocina como la fécula, como una harina, como lo que es la fécula de maíz, por ejemplo. Este tipo de harina que es una harina con un granito muy diminuto, muy suelto. Eso es la fécula y eso es la harina seleccionada. O sea, ha sido molida y remolida hasta que queda ese grano tan pequeñito y tan, tan finito, digámoslo así. Entonces, la harina en el contexto espiritual representa la ofrenda de adoración, la ofrenda que se ha purificado y que se presenta delante de Dios. Ahora pensemos en esto. Nosotros como hijos de Dios atravesamos un proceso. En nuestra vida espiritual se atraviesa un proceso hasta que llegamos a ser harina. Es decir, somos arrancados, somos secados, somos molidos, etcétera, etcétera, hasta que nuestra vida se convierte en harina que se presenta en adoración delante de Dios, harina purificada, harina restaurada, harina que se va a presentar. Y entonces dice que hay una levadura que contamina. Entonces dice que es la mujer la que esconde en 3 medidas de harina hasta que todo es leudado. Esa levadura, bueno, las 3 medidas de harina, más adelante el Señor nos habla de que hay 3 tipos de levadura. La levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos y la levadura de Herodes. La mundanalidad, la religiosidad, la falta de fe. Todo tiene que ver con estos 3 tipos de levadura que contaminan la vida y el corazón del hombre. Y aquí tenemos una lección. Y es que nosotros tenemos que cuidarnos de no contaminarnos, de que nuestra vida no se contamine con teorías, con formas de pensar, con ideologías, incluso esas levaduras
pueden venir de malas interpretaciones de la Biblia. Muchas veces venimos de ciertas congregaciones o ciertas iglesias o ciertas comunidades donde donde no se ha interpretado bien la Biblia, se ha enseñado mal la Biblia. Entonces venimos con esas ideologías en nuestra mente y en nuestro corazón. Venimos contaminados. Por eso el Señor nos dice, descontaminémonos. Un poco de levadura leuda la masa. Entonces miremos que el reino de Dios es susceptible a ser contaminado. Y nuestra meta es no dejarnos contaminar. No se deje contaminar de levaduras extrañas. No se deje contaminar de la levadura del mundo, de la levadura del pecado, de la levadura de la religiosidad. Ahora, también hay otros tipos de levadura. Y es la levadura de las amarguras, por ejemplo. Las amarguras que contaminan los corazones. Entonces, luego la persona sale peleándose con todo el mundo, hablando mal de todo el mundo, haciendo chismes, haciendo calumnias, mejor dicho, formando un problema. Mire, hay muchos tipos de levadura, pero en general, ¿qué representa la levadura? La levadura representa algo que contamina la vida del hombre y daña el avance del evangelio en nosotros. Ahora mire que aquí hay algo que dice que la levadura contamina de tal forma la masa hasta que la impregna toda, hasta que se contamina toda. Y aquí tenemos nosotros que entender esto, que estas levaduras terminan por contagiar todo nuestro ser, por contagiar toda la iglesia, por dañar la iglesia, por dañar a los hijos de Dios. Así que el Señor aquí nos está hablando y nos está advirtiendo que el reino de Dios es semejante a esa levadura que contamina hasta que su objetivo es contaminarlo todo, dañarlo todo. Más adelante entonces en el versículo 34 dice el Señor, hablando del uso que Jesús hace de las parábolas, dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mire, aquí el Señor hace como una especie de pare y resume un poquito. Bueno, el Señor no, el autor, Mateo, dice que todo esto el Señor lo hablaba por parábolas y sin parábolas no les hablaba. ¿Por qué? Para que la gente entendiera, para que la gente comprendiera. Dice, abriré para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Una vez más, aquí Mateo nos está insistiendo y nos está diciendo que el Señor Jesucristo es el que viene a cumplir todas las profecías. O sea, Mateo siempre nos está estableciendo una conexión con el Antiguo Testamento. Esto es increíble. Por eso, usted y yo tenemos que detenernos cuando estemos estudiando la palabra de Dios y nos encontremos estas profecías, detengámonos un poquito y estudiemos el original, lo que nos dice. Y en este caso está citando el Salmo 78. Así que yo le invito a que vaya, repase esa palabra, el Salmo 78, donde dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Mire, el Señor utiliza parábolas, el Señor utiliza proverbios. ¿Para qué? Para dar a entender los misterios más escondidos. Es un método de enseñanza que el Señor usa.
Pero aquí tenemos nosotros que abrir nuestro corazón y pedirle al Señor que hable, pedirle al Señor que haga cosas grandes y poderosas, pero sobre todo que abra nuestros ojos, que no seamos, que no nos quedemos en la superficialidad de, de una simple enseñanza y ya, sino que vamos más allá, que nuestro corazón se inquiete por saber. A veces el ejemplo habla más, o estas imágenes se quedan más en la retina de nuestro corazón que una enseñanza plana de algún concepto. Con imágenes se aprende más, y esa era la estrategia del Señor. Ahora recuerde que el Señor siempre utilizaba una palabra que decía que el que tenga oídos para oír, que oiga. Por eso el Señor le hablaba con parábolas a la gente, para que la gente entendiera de una forma sencilla lo que significaban los conceptos que él quería aprender. Ahora la pregunta es, ¿usted verdaderamente quiere aprender las cosas de Dios? ¿Usted verdaderamente quiere profundizar en el Señor? ¿O simplemente se va a quedar con la historia bonita? Esa es la pregunta que vamos a dejar en el día de hoy, aquí. Y le invito a que se lo pregunte, porque el Señor tiene misterios grandes y poderosos para enseñarnos. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor y tu misericordia, por tu bondad, por la fidelidad que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Dios, por enseñarnos tus misterios, por abrir nuestros ojos, por abrir nuestros oídos, por establecer tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad, hoy pertenecemos al reino de los cielos. Gracias, mi Señor, porque hemos decidido que tú seas nuestro Rey. Gracias, Padre Dios, porque por tu misericordia estamos aquí. Padre, gracias por mostrarnos los misterios, lo que significa el reino de los cielos en nuestras vidas. Ayúdanos cada día, Señor, a establecerlo, a que crezca en nosotros, a ejercer, Señor, como ciudadanos, a ser buenos ciudadanos del reino de los cielos. Padre Santo y Poderoso, gracias por ayudarnos a entender que en el reino de los cielos hay unas costumbres, que en el reino de los cielos hay una forma de vida. Gracias por hacernos parte de este reino, Señor, por establecernos aquí. Padre, nuestro anhelo, nuestro principal anhelo, Señor, en no estar lejos de ti, Señor, sino que por el contrario, estar cada día más y más cerca, Padre. Ayúdanos a que nada contamine nuestras vidas, Señor, a que nuestras vidas sean libres de toda influencia mala, de toda influencia satánica, de toda influencia mundana, que nuestras vidas, Señor, no se contaminen con la levadura del mundo, con la levadura de los fariseos, de la religiosidad, de la falta de fe, de la incredulidad, de la mundanalidad. Ayúdanos, Padre, a permanecer siempre firmes delante de ti, Señor. Gracias por hacernos parte de tu reino, Señor. Y ayúdanos a ayudar a que el reino crezca cada día más, a que cada día más y más personas se establezcan en tu reino, Señor, por nuestra acción, por las acciones, Señor, que nosotros ejercemos como tus hijos también. Padre, bendito eres. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.